Ahí está, espero que se conecte. ¿Me estáis escuchando bien? Oh, hola, Nada. hola, ¿Qué Tamar, tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se me escucha Sí, sí, bien? sí, 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 Vale. sí. Vale, ya está, ya empezamos, nos centramos un poco, que cuando está así en dos, ¿no? En dos imágenes, como Es, que... es- es un rollo, es un rollo, no sabemos dónde estamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues encantada de tenerte aquí en este live, donde será muy interesante también hablar de todo lo que tú sabes, que además yo creo que pocos profesionales profundizan, dedicados al ejercicio y entrenamiento, profundizan en la salud. Y por eso es que, ¿no? Es esta curiosidad mía, porque veo, ¿no? Yo que veo a mucha gente, en específico con diabetes, ¿no? Pero deportistas con diabetes tipo 1, veo que ahí hay, ¿no? Un vacío de como compensar, pero ahora vamos entrando al tema, compensar, eh, no cuidando la salud, ¿no? Y es esto donde yo allí ya es incoherencia, ¿sabes? Entonces, encantada de tenerte aquí, Tamar. Pues cuéntanos tú misma un poco para presentarte, a qué te dedicas y un poco de tu historia personal, Tamar. Pues bueno, primero un placer, muchas gracias por haberme invitado para compartir un ratito aquí con tu comunidad y la mía. Tienes toda la razón y estoy totalmente de acuerdo que hay una especie de vacío y el problema principal también es que hay no solo un vacío en todo esto del deporte, sino que además las recomendaciones oficiales o por empresas dedicadas a todo lo que son los productos y los alimentos de rendimiento están totalmente en contra de lo que tanto tú como yo y muchos profesionales divulgamos. Entonces, al final termina habiendo ahí un pequeño problema a nivel digestivo, donde, bueno, digo a nivel digestivo porque casi todos los problemas suelen empezar ahí, aunque hay un componente genético, como tú ya bien sabes. Y bueno, y al final es verdad que cada vez la gente está peor de salud y muchos deportistas que practican deporte y se creen estar bien de salud no lo están. Y es la verdad. Y bueno, yo rápidamente, para el que no me conozca, soy Tamar González. Yo empecé a hacer triatlón. Bueno, llegué a hacer mis pinitos como triatleta profesional. eh, y luego empecé a tener unos serios problemas a nivel digestivo. Muchos problemas. De hecho, yo me dedicaba a la larga distancia, hacía pruebas Ironman, que para quien no lo sepa, el Ironman son casi 4 kilómetros nadando en el mar, 180 kilómetros en bici y una maratón al final corriendo, 42 con 200. Entonces, claro, en unas pruebas de esas de tantas horas, al final empiezas a tener muchos problemas digestivos y además era habitual. Yo veía muchos compañeros con muchos problemas digestivos a la hora de poder acabar esta prueba porque, claro, intentábamos ingerir la mayor cantidad posible de alimentos. Entonces, como pasé por manos de muchísimos profesionales, no me encontraban lo que me pasaba. Fue duro estar años entrenando para llegar a pruebas muy importantes donde yo sabía que tenía un estado de forma muy bueno y no poder incluso, no iba a mí retirarme, pero en alguna ocasión me tuve que retirar por miedo, porque peligraba mi salud. Y entonces ya fue un momento ahí de inflexión donde decidí entre dejarlo y empezar a investigar qué me estaba pasando. Mm. Ya al final yo empecé a investigar qué me estaba pasando por una cuestión de salud, simplemente. Y terminé, pues bueno, sacando todos los cursos, formaciones y todo lo que pude para entender todo esto, investigar por mi cuenta, como hacemos todos al final. Y bueno, y di con todo este paradigma que al final se ha convertido con los años en mi profesión también. Qué bueno esto, ¿eh? Has arrancado, has empezado con esto, ¿no? Con un tema muy, muy importante que es esta, que se cree, ¿no? O se tiene la falsa o la fantasía, ¿no? De que ya por entrenar, ¿no? Se tiene la salud absoluta, ¿no? Y yo me doy cuenta que no es así, ni mucho menos. De hecho, tendríamos que ser como más humildes también los profesionales, porque no sabemos nada. Es decir, yo hasta que no me dan pruebas, conozco a la persona profundamente, la historia clínica, no puedo decir casi nada. Es decir, es muy superficial y muy limitante a veces juicios que hacemos de todas las personas, ¿no? Entonces me ha encantado mucho cómo has comenzado, Tamar. Y bueno, entrando en el tema de sistema digestivo, resistencia a la insulina y flexibilidad metabólica, ¿nos podrías contar a qué le llamas flexibilidad metabólica? Pues mira, para mí simplemente, yo creo que la flexibilidad metabólica se está empezando a malentender, ¿no? Porque cuando hablamos de flexibilidad metabólica parece que solo hablamos de oxidación de los ácidos grasos y realmente la flexibilidad metabólica es la capacidad, y en esto sí es importante para el deportista,
poder utilizar eficientemente tanto si ingieres glucosa como si ingieres ácidos grasos. El mayor problema en la sociedad actual, que elevamos demasiado la cantidad de glucosa que ingerimos en contra de poder volver eficiente al cuerpo al utilizar ese ácido graso, ese triglicérido, ese adipocito que tenemos en todas las zonas que nos sobra un poquito más de grasa, y anulamos esa vía, por así decirlo, de forma muy general para que todos nos entiendan, con el paso del tiempo, que es lo que muchas veces está provocando pues la obesidad, el sobrepeso o inclusive en el deportista. ¿Cuántas veces hemos visto a un ciclista que sale todos los fines de semana con los grupetas, con los amigos y tiene esa barriguilla sobrecrecida, por así decirlo, que no debería tener un deportista que entrena a lo mejor entre sábado y domingo 3 horas, 4 horas, más no sé cuántos días a la semana? No debería estar así. ¿Por qué pasa esto? Pues porque nos estamos alimentando mal. Estamos dejando de lado la posibilidad de acceder a los ácidos grasos de forma eficiente y la posibilidad de reciclar adecuadamente esa glucosa convirtiéndola en glucógeno muscular, porque no la estamos gastando. Claro, o sea, es esa doble capacidad, ¿no? Que tendríamos que sea, ¿no? Aspirar, sobre todo cuando nos referimos a entrenamiento, Exacto, ¿no? Esa doble capacidad. exacto. Y porque es verdad según lo que dices, entiendo que las personas con este tipo de entrenamiento más fuerte pierden esa flexibilidad, curiosamente, que, ¿no? Claro, el mayor problema que tenemos ahora mismo en los deportes de resistencia, que es mi especialidad, porque bueno, aunque llevo a CrossFit, escaladores y demás, al final mi especialidad es el deporte de resistencia. El mayor problema que tenemos es que hay recomendaciones que promulgan o promueven los atletas profesionales de ingerir 100, 120 gramos de hidratos de carbono a la hora. ¿Cuál es el problema? Que el problema no es ingerir eso, el problema es cuando eso se traslada como recomendación al deportista amateur, porque un deportista amateur, por mucho que entrene, aunque entrene 10, 12, 15 horas a la semana, no entrena 40 horas a la semana. No se levanta, duerme y respira para el triatlón, para el ciclismo, para el runner. Tiene vida, tiene trabajo, tiene familia, tiene responsabilidades. Entonces sacamos las cosas de contexto y muchas veces, como están agotados, a lo mejor es un problema incluso adrenal, porque están sobreactivados sistema nervioso, inflamado, cortisol por las nubes, etc, etc. Al final el gran problema de eso es que ellos siguen creyendo que por ingerir 100 gramos de hidratos de carbono a la hora en una ruta en bici o por comer un plato de pasta nada más llegar a entrenar, van a recuperar mejor y van a rendir mejor. Y es que se están tirando piedras contra su propio tejado. Claro, claro, qué interesante esto. Y nos puedes contar hablando un poco, conectando con esto, a qué se somete el cuerpo durante el entrenamiento de triatlón, running, ciclismo, o sea, qué retos de salud tienen realmente las personas que lo hacen. Pues mira, Rosy, el principal hándicap que yo veo es que cuando nosotros comenzamos a hacer deporte, siempre y cuando esté, a ver, por ejemplo, una persona que va 3, 4 días a la semana a correr, ¿no? Que hay mucha gente que hace running bueno, hace su carrerita de 10 kilómetros o media maratón de vez en cuando. Eso no es un mayor problema. Yo digo que todos esos entrenamientos en realidad se deberían hacer sin carbohidratos. Y en un momento dado dices, venga, hoy voy a hacer el entrenamiento más chulo del año. Pues me tomo un gel. Ahí sí tiene cavidad ese gel de glucosa. No tiene espacio en el momento en que pensamos que en todos los entrenamientos necesitamos ingerir 1 o 2 geles. ¿Por qué? Se producen mayor radicales libres. Se empieza a crear una resistencia a la insulina, que es la que precede a la prediabetes o la diabetes tipo 2. Empezamos a alterar la microbiota intestinal a favor de esas bacterias nocivas y para no entrar en tecnicismo, se provoca una especie de inflamación sistémica de bajo grado a nivel de la microbiota intestinal. Esto provoca una permeabilidad y empiezan por ahí la entrada de las enfermedades autoinmunes. Empezamos a estar con el tiempo fatigados, cansados, no recuperamos bien, se empiezan a lesionar más habitualmente, empiezan a tener incluso mala absorción de los minerales por ese entorno de la microbiota que no es adecuado. Empieza a generar una serie de estrés y de radicales libres y de oxidación que no es el problema es que no recupero bien y me da igual no rendir al 100%, rindo al 80%. No, es que eso a la larga se cronifica, igual que una lesión mal curada, y terminamos llegando a enfermedades autoinmunes, a fatigas crónicas, a glándulas suprarrenales totalmente afectadas, microbiotas con SIBOS y disbiosis totalmente destrozadas y desequilibradas, y luego es un proceso largo, ya no solo la curación, sino encima cambiar esto para explicar a la gente que, oye, es que comer pan, pasta
o beberte las cervecitas los fines de semana ya no lo puedes hacer. Qué bueno, entonces son grandes retos, ¿no? Es decir, es esto, que me parece genial esto que cuentas, ¿no? Porque no pareciera que nos quedamos ahí en la superficie, ¿no? De falsas creencias y me encanta cómo lo explicas. Tú recomiendas, de hecho, ¿no, Tamar? Alimentación low carb o cetogénica para deportistas, sí, no, ¿y por qué? Pues mira, Rosy, yo soy de periodizar, ¿vale? Entonces, a lo mejor tú mañana empiezas a hacer triatlón y en tu caso digo, pues después de tener una clínica, de analizarlo, de escucharte, digo, bueno, pues esta persona debe empezar con una cetogénica o esta persona debe empezar con una progresión hacia cetogénica, porque hay gente que llega tan resistente a la insulina que si tú le quitas los carbohidratos de la noche a la mañana, ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, me gusta escuchar mucho a la persona, entender su contexto y sus circunstancias e ir modulando a lo largo de la temporada por las diferentes estrategias que tenemos. Hay momentos en la temporada de un deportista donde puede implementar ayunos más largos y dietas más cetogénicas y hay momentos en los que indiscutiblemente tiene que utilizar el carbohidrato de forma un poco periodizada y estratégica para que primero no le suba mucho los estresores de los que estábamos hablando antes y segundo para que rinda adecuadamente. Y es ahí, además, en estos periodos que suelo trazar estrategias de cara a las competiciones, un poquito de entrenamiento del sistema digestivo, es ahí donde realmente se consigue la verdadera flexibilidad metabólica, porque tú sensibilizas a la insulina y haces a esa persona más oxidativa respecto a los ácidos grasos, la producción de cuerpos cetónicos, pero luego empiezas a utilizar un poquito de carbohidratos para que su microbiota también tenga la cantidad de bacterias y de filos diferentes adecuado para que pueda utilizar esos carbohidratos y pueda utilizar los triglicéridos de cadena media. Porque si nos estancamos y obsesionamos con una dieta cetogénica, yo no digo que sea malo, es más, yo creo que se puede rendir y vivir sin carbohidratos, pero de utilizar carbohidratos de una manera energética y de alto rendimiento, lo más adecuado es preparar a tu microbiota para que sea capaz de asimilarlo y utilizarlo eficientemente, porque si no vas a tener un desastre asegurado. Claro, claro, ya te entiendo. Es decir, pero eso, ¿no? Que tienes esta tendencia a lo que dices, ¿no? Que no los necesitamos, ¿no? Pero en ciertos periodos, ¿no? Y esto me gusta que lo puntualices porque, bueno, yo realmente conecto con esta idea, ¿no? Y luego, bueno, también pensando sin ninguna patología previa que habría que personalizar, porque también habría Claro, que ver, ¿no? pero Las Rosy, mira, personas. yo te lanzo una pregunta a ti. ¿Tú le negarías a un deportista que 2 veces a la semana pueda comer un poco de boniato o patata después de un entrenamiento exigente? Es que tampoco pasa nada. Es lo que muchas veces, a mí me llega mucho deportista que, no, es que yo quiero keto, keto, keto. Digo, vale, pero es que comerte una patata no te va a sacar de keto ni de cetosis. Y te puede, bueno, a lo mejor sacar un poquito de cetosis, no pasa nada. Pero ¿qué beneficios puedes conseguir a la hora de un poquito de subida de glucosa después de tu entrenamiento, cuando has estado 3 o 4 meses en keto? Pues vas a conseguir muchos beneficios, muchos. Sí, no, y depende, ¿no? Es decir, no es lo mismo una patata que un pan blanco de Claro, ultraprocesado, es que depende mucho de la calidad claro. y es decir, Sí, esto yo creo que marca la diferencia definitivamente, ¿no? La calidad de lo que estamos hablando de ingredientes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y por qué sería importante, Tamar, el sistema digestivo y la microbiota? Que conectando con lo primero que comenzaste a decir de tu propia experiencia, ¿por qué sería importante? pues mira, la gente tiene que entender una cosa. La microbiota está compuesta de más del 70-80% de nuestro sistema inmunitario. Una mala microbiota nos predispone a enfermar, a coger virus, a coger bacterias y a estar débiles. Eso por un lado. En segundo lugar, si queremos absorber, mucha gente me dice, es que no me pones mucha fruta y la fruta tiene muchas vitaminas. ¿Y de qué te sirve si tus bacterias no son capaces de absorber esas vitaminas y esos minerales? Estás con una microbiota intestinal destrozada. Entonces, una microbiota intestinal sana nos permite rendir adecuadamente, tener salud, tener un buen funcionamiento hormonal, sintetizar vitamina D, producir melatonina, producir serotonina. Es que todo empieza ahí. Y luego hay una cosa súper importante, la conexión, el eje cerebro-intestino. Eh, una vez que algo pasa a nivel de la microbiota intestinal, sea bueno o malo, eso pasa al torrente sanguíneo y está conectado directamente, muy rápidamente, con todo lo que pasa luego a nivel psicológico, emocional. De hecho, hay muchos estudios ya
donde demuestran que gran parte de las depresiones han empezado en una microbiota intestinal alterada. Solucionando esa microbiota, mejoramos la depresión, mejoramos un Alzheimer, mejoramos un Parkinson y todo empieza ahí. Y con respecto al deporte, pues hombre, si tú quieres tomarte un gel de glucosa, más te vale asegurarte de poder absorberlo, porque si no vas a tener que ir corriendo al baño, que es lo que le pasa a la mayoría de las personas. Sí, 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 increíble esto, ¿no? Y que parte de esta microbiota, ¿no? Y también puntualizo lo que has dicho, ¿no? Que no es de cantidad, sino variedad, ¿no? Hay que puntualizar varios, sobre todo varios puntos en cuanto a calidad de cómo establecer este equilibrio de la microbiota o volver un poco a sanarla, porque también depende y cómo va cambiando, que no es algo fijo, pero es muy importante esto que dices. Y nos puedes comentar tu experiencia sobre lo que dijiste de resistencia a la insulina, es decir, ¿qué suele suceder que dijiste de alguna resistencia a la insulina con deportistas de alto rendimiento? Precisamente, otra vez volviendo a lo que decías de que vienen, ¿no? De comer muchos carbohidratos o vienen de cada vez que entrenan, estar con geles de glucosa. Bueno, cuéntanos un poco tu experiencia. Pues mira, a mí lo que me pasó fue que yo empecé a tener problemas digestivos. Y bueno, me daban como, yo no lo sabía en aquel momento, pero a mí me daban como mucha hipoglucemia. O sea, yo estaba bien, pero de repente, ostras, estaba entrenando 2 horas en bici, tenía un entreno de esos de serie, de muchos cambios de ritmo, y de repente me empezaba a dar como una falta de energía que me daba sudores fríos, me temblaban las manos, y yo decía, esto no es normal. O sea, y todo el mundo decía, es que comes poco en la bici, tienes que comer más carbo, más carbo, más carbo. Entonces, claro, yo comía más carbo. Luego empecé a tener la siguiente sintomatología y fue que cada vez que comía se me inflamaba muchísimo el abdomen. Yo era una persona pues muy fibrada, muy fuerte, además nunca ha sido una constitución muy delgada, sino más bien una tía fuerte. Sí, sí, sí. y, y claro, y no era normal pues comer y decir, a ver, si me he levantado con abdominales, ¿dónde están mis abdominales ahora? Porque tenía una barriga como de embarazada de 3 meses. Luego tenía muchos gases, luego tenía muchos eructos, muchos reflujos, y a mí me decían que muchas veces no podía acabar los entrenamientos o alguna prueba como tenía porque era débil mentalmente. Entonces, claro, ya también me empezaba a atacar emocionalmente y psicológicamente toda esta situación. Llegó un punto en el que realmente yo me planteé decir, ¿debería ir a un psicólogo deportivo? Porque claro, a lo mejor es que empecé a somatizar pensando que esos reflujos y esos problemas digestivos eran una reacción a una debilidad mental que yo tenía. Imagínate al punto que llegué. Lo pasé muy mal. Sí, claro. Hasta que cuando empezó toda la inflamación, cada vez que comía, empecé a pensar, no, esto no puede ser normal, porque da igual lo que coma, que me inflamo. Pero claro, como Nocivo, ¿no? deportista, efectivamente, Mm, como persona deportista que le habían enseñado a que después de entrenar había que comer, o antes, avena, con plátano, con dátiles, con miel, salía a entrenar, ya desde la primera hora geles, rice cake, no sé qué, barrita, llegaba de entrenar, plato de pasta, fruta, claro, lo que tenía era unas hiperglucemias y unas hipoglucemias brutales, estaba desarrollando resistencia a la insulina, me llevaron a diagnosticar prediabetes, empezó a tocarse la tiroides, empecé a sufrir desajustes hormonales, no me venía la menstruación, bueno, en fin, un disparate. Total, que cuando quité todos estos carbohidratos y empecé realmente a practicar una dieta cetogénica, mi vida cambió. Me desinflamé muchísimo, mi microbiota mejoró muchísimo, porque esto es importante que la gente lo sepa, indiferentemente de la bacteria que esté más proliferada a nivel microbiota intestinal y los problemas digestivos que tengamos, una dieta cetogénica sí o sí siempre nos va a beneficiar, siempre. Ahora bien, si tenemos una disminución de enzimas pancreáticas o pepsina en el estómago o un ácido alterado, es normal que al principio nos cueste digerir una cantidad alta de proteínas o de grasa. Esto es totalmente normal, porque encima nos han metido, Rosy, tanto miedo con las grasas que yo en aquella época no comía grasas para nada. En cuanto empecé a meter grasa, iba, vamos, con unas diarreas al baño impresionantes, porque mi muy bien. estómago, mis intestinos no eran capaces de digerir todo Sí, eso. sí. Entonces, al final, te das cuenta con todo esto que la dieta cetogénica es la dieta natural
del ser humano. Es la dieta que deberíamos llevar todos siempre. Es la que nos aporta densidad nutricional. No, todas nuestras células están formadas de fosfolípidos, que son omega 3, DH3. Eso no lo encuentras en ningún cereal, te vendan lo que te vendan, en ninguna legumbre. Luego las legumbres. Bueno, en fin, lo de la legumbre es una lucha todos los días. Sí, Y bueno, y al final te das cuenta que el camino es una dieta cetogénica, low carb en diferentes momentos, con diferentes deportistas, depende del rendimiento que estamos hablando. claro. Y sobre todo porque al final, te pasará a ti también, cada vez tenemos que especializarnos más en el tubo digestivo porque es que ahí está todo el origen de todo lo que nos pasa. Sí, y es complejo y como bien dijiste, una cosa lleva a la otra, entonces a veces se puede confundir, ¿no? Ciertos síntomas, tal, pero me parece muy interesante esto que dijiste, ¿no? De que a veces pensamos, de dónde viene, ¿no? En deportistas, ¿cómo puede ser? Pues mira, ¿no? De hipoglucemias y de picos glucémicos y de insulina, que no te lo imaginas, ¿no? Porque dices, ah, no, resistencia a la insulina, ¿no? Alguien con sobrepeso, no necesariamente, ¿no? Y que esto me he encontrado, a lo mejor no con deportistas, pero sí, que empiezan con hipoglucemias y es como, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo estás estimulando tanto? Y estos picos, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo, es una prediabetes, no es normal. Es decir, están inflamando el endotelio y esto hace daño, causa enfermedad, oxida. Entonces, esto es lo que, ¿no? Que lo que la gente, no, yo me siento bien. Bueno, a lo mejor no sabes lo que es sentirte bien, porque sentir una suavidad, estabilidad es otra cosa que estar con picos glucémicos y de insulina, ¿no? Entonces, qué bien que has mencionado esto, porque ahí empieza, ¿no? Todo esto, yo creo que con los deportistas de estos picos y luego relacionados con síntomas digestivos, con síntomas, esto, lo que dijiste, ¿no? De inflamación y que todo va alterando todo. ¿Y cuáles son los mitos más comunes, Tamar, a los que te encuentras tú atendiendo a deportistas? Estoy por preguntártelo yo a ti Ah, porque la verdad es que es algo que yo creo que a ti te pasará, que nos termina cansando, la verdad. Muchas veces tengo que respirar y decir, bueno, a ver, Tamar, esta persona no lo sabe y al final, porque de verdad que lo repito casi cada día de mi vida. Primero, en el caso de los deportistas, que muchos creen que no se puede rendir sin carbohidratos. Esto es un mito muy arraigado en el deporte. El segundo en el deporte, súper importante, es que haciendo ayuno vamos a catabolizar y perder masa muscular. qué bueno esto, ¿eh? Sí, este es Y es un mucho. miedo, ¿no? Es un miedo de, sí. Y luego creo que en los deportistas, otro de los grandes mitos es que tenemos que comer 4 o 5 veces al día. Esto es un error garrafal, no hace falta comer tantas veces al día. De hecho, yo solo como 2 veces al día y ya estoy mejor que nunca. Qué bueno, esto, al final entonces es eso, ¿no? Que los deportistas también tienen que irse a lo natural, al diseño genético humano, ¿no? Que es increíble creerlo, pero sí, yo descubriendo el ayuno, a mí me pareció, digo, pero si estoy súper bien, es como si no me faltara nada, y encima con energía y todo, es increíble esto, porque luego hay que descubrir qué ayuno le va bien a cada persona, cuál puedes repetir, cuál no sé cuánto. Hay detalles de cada persona, pero va muy bien. Es decir, es increíble creer que sí, puedes tirarte caminatas enteras, como lo hacía, ¿no? 2 semanas sin comer porque tu cuerpo fabrica glucosa. Ah, ¿cómo puede ser? Claro que sí. Es decir, no necesitas, ¿no? Y aquí están las creencias y los mitos. Qué bueno esto Imagínate, que... Rosy, que un deportista muy glucodependiente, un deportista que jamás ha potenciado esta vía metabólica de la que estamos hablando a través del ayuno, a través de la dieta cetogénica. Yo he tenido deportistas que salían 2 horas suave en bici, lo que nosotros llamamos aeróbico, que puedes ir charlando con el compañero, y no eran capaces de estar más de 1 hora en bici sin ingerir carbohidratos, Total. porque les daban unas fatigas brutales, Sí, brutales. por los picos estos. Por eso es que hay que ir poco a poco. Es decir, lo que dices tú, porque lo que decíamos un poco conectando con falta de hasta digerir, comer proteínas y grasas, sí, tienes que ir adaptando tu cuerpo, pero luego se adapta súper bien. La verdad es que no pasa mucho tiempo hasta que se adapta. Igualmente aquí, primero hay que suavizar los picos hormonales, suavizarlos primero y luego ya va a responder. Es que al final, pero qué bueno esto que dices, porque no es de un día para otro, sino poco a poco suavizar y luego ya tu cuerpo lo hace, ¿no? Es que, Porque es que da mucho miedo. muchas veces seguro que a ti te pasa, te llega un cliente y te dice, no, es que quiero dar un mes. Y dices, no, es que en un mes yo no hago milagros, yo Ya. no hago milagros en un mes. Necesitas trabajarlo poco a poco, que el cuerpo primero
coja unas adaptaciones, porque si luego te llega una persona que dice, yo quiero hacer ayunos de 20 horas, no, tú no puedes hacer ayunos de 20 horas porque no estás comiendo bien y tu cuerpo va a sufrir tal estrés que se te va a disparar el cortisol y va a ser mucho peor que lo que tienes ahora. Y es algo que la gente tiene que ir poco a poco entendiendo. Sí, sí, que hay que ir conectando con el cuerpo, ¿no? Exacto. Volver a ello, que esto lo hemos perdido todos, ¿no? Entonces intentamos conectarlo porque normalizamos los síntomas negativos y no son normales. Normalizamos, no, no es así, vivimos mal, pero esto no es normal, no es sano, ¿no? Entonces habría que reconectar, ¿no? ¿Qué te está hablando tu cuerpo? Que sí conectas con verdadera salud y que no, ¿no? Pero bueno, ya para ir acabando, Tamar, atiendes a personas con diabetes tipo 1 y qué diferencias haces en ellos, porque hay muchos deportistas con diabetes tipo 1. Cuéntame un A poco. ver, la diabetes tipo 1 no es la diabetes tipo 2. Eso hay mucha gente que no lo sabe. Y los diabéticos tipo 1, pues evidentemente hay que tener en consideración otros factores, ¿no? Porque estamos hablando de una enfermedad realmente autoinmune. Es una enfermedad que no es que tenga problemas a la hora de equilibrar o generar insulina, sino que va perdiendo células pancreáticas. Entonces empieza a haber ahí un problema a la hora de que el cuerpo sea capaz de equilibrar esa insulina, que por eso se tienen que inyectar. Y, y al final, de entrada, el enfoque es parecido. Es decir, tú tienes que escuchar sobre todo mucho el contexto y las circunstancias muy particulares de cada persona. Porque seguramente el diabético tipo 1 hay que ir con todavía más cuidado y más progresión a la hora de y poder implementar todas estas herramientas que hemos hablado. En el caso del diabético tipo 1, yo hago los ajustes muy poco a poco, siempre viendo la glucosa continuamente a lo largo del día, reduciendo la cantidad de insulina que se pueden tener que pinchar en las comidas. Y sin embargo, al diabético tipo 2 no. El diabético tipo 2, si no tiene una resistencia a la insulina muy fuerte, meto un mes progresivo de bajada de carbohidratos y muchos en 2 o 3 meses están cetogénicos sin problema. Y luego viene el problema de que les digo, no, no, mete un poquito de boniato. Y me dicen, no, no, yo carbos no los quiero. Claro. Sí, Pero eso es bueno, otra hay que tener cosa. más cuidado con los diabéticos tipo 1, la verdad. Sí, sí, sí. Pero los atiendes también, ¿no? Sí. Sí, sí, Vale, vale. me han llegado Genial. mucho, me Pues han ya, llegado mucho, pero me da mucho trabajo, la verdad. pues ya me los pasas a mí, pero bueno, los Te los compartimos, paso, te los ¿no? paso. Sí, sí, bueno, los compartimos realmente, ¿no? Yo me dedico a ello, pero sí es complejo porque además hay muchas creencias, no funcionamos, los que tenemos tipo 1 no funcionamos igual que una persona sin diabetes, está claro, ¿no? Porque tenemos que poner algo de insulina, pero sí funcionamos con cetogénica y también los tipo 1 deportistas vienen glucodependientes más que nadie en Mucho, el mundo, mucho. los que entrenan. Entonces, por eso conecté con esto que has dicho, porque es una cosa exagerada y entonces estar dañando continuamente tu cuerpo. Si ya no lo hago, si no haces deporte, ¿por qué lo voy a hacer cuando haces deporte? Es decir, ¿no? Si voy con mucho cuidado, ¿no? Con minidosis, ley de pequeñas cifras en todo, entonces esto, bueno, ya rompe todo, ¿no? Usas el deporte como para estar subiendo, ¿no? Glucosa, cortisol, no, no se me hace en ningún contexto sano. Para diabetes tipo 1 Sí, hablo, que es lo que más yo conozco, ¿no? Entonces, bueno, por eso quería saber tu opinión, pero es lo que sí, dices, sí, que vas realmente suavemente y vas con cuidado, sí. voy con mucho cuidado, voy muy progresiva con ellos y al final sí es verdad que van entrando perfectamente en una cetogénica y luego ya utilizo los carbohidratos como los utilizaría en cualquier otro deportista, estratégicamente, según el momento. Evidentemente, si va a entrenar muchísimo, pues en ellos, por ejemplo, a mí, por ejemplo, los diabéticos tipo 1, lo que no me gusta mucho es que utilicen el gel de glucosa como utiliza, pues, puedo utilizar yo o un diabético tipo 2 porque les da un pico demasiado brusco. Sin embargo, ahí, en ese caso, es más interesante quizás diluir carbohidratos en un bidón que vaya como más dosificado en agua. Entonces Ujú. puedes controlar un poco mejor esa glucosa durante el entrenamiento. Sí, 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 sí. Y hay que aprendan a, sobre todo, gestionar insulinas adecuadamente. Esto es casi de lo más importante, porque la hipoglucemia siempre se va a deber a un exceso de insulina o pico estratégico de insulina. Entonces, esto es como la primera causa, ¿no? Y por eso es que sí que tenemos que tomar glucosa, ¿no? Porque la insulina exógena te va a ganar en determinado momento. Entonces, tienen que aprender a gestionar adecuadamente De todas insulina. maneras, Rosy, yo he visto gráficas de un chico que es futbolista, que es diabético tipo 1 y bueno, tú ya lo sabes, el cuerpo es capaz de producir glucosa a través de otros sustratos energéticos donde no hay que consumir carbohidratos y esta persona estaba tan Z adaptado que prácticamente
no inyectaba insulina. Y es uno de los casos de no revertir, pero más revertido de diabetes tipo 1 que he visto en mi vida. O sea, era exagerado, prácticamente no tocaba la inyección de insulina. Sí, depende de en qué momento Con dieta introduces esto. cetogénica, ¿eh? Sí, 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 tengo experiencia en ello. Depende en qué momento se empiezan, desde el inicio o incluso antes del debut, es posible esto. Sí, 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 es posible. Está, bueno, yo tengo remisión, ¿no? Pero utilizo muy poca insulina, pero no sé cuánto usaba él, ¿no? Habría que ver unidades por kilo de peso para saber exactamente y Bueno, exactamente el nivel de normoglucemia, porque si me claro, estás hablando de una glicada de 6, no estaba remitiendo la diabetes, claro. estaba en otra cosa. Entonces habría que ver detalles, pero sí, sí es posible, es increíble, sí, Sí, depende de dónde. esto tú lo controlas mucho más que yo, pero al final el mensaje que le tiene que dar a todos los que están escuchando es que se puede mejorar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, totalmente. Vamos a contestar un poquito las preguntas ya para Vale. ir acabando, a ver si hay por aquí. A ver, mira aquí. Carlos dice, llevo 5 años en ayuno y no podía caminar por neuropatía periférica diabética. Bueno, la neuropatía es una de las complicaciones diabéticas que a lo mejor no se pueden revertir, a veces sí, pero sí, sí se pueden detener la complicación con normoglucemia. Entonces tienes que aprender la normoglucemia. Vale. Y Carlos dice, es así, yo me voy de montaña en bici 7 horas en ayuno y en pleno cerro como algo de chicharrón, de cortezas de cerdo, ¿no? Sí, sí, qué bueno. Esto sí, bueno, eso dice Angélica, mi niño tiene diabetes tipo 1, le incorporo probióticos en sus comidas, pero me dicen que tengo que darle 150 gramos de carbos por día y me está costando bajar sus glucemias. Claro, ¿cómo no te va a costar? Si yo me como eso, me costaría, y el que es pequeño y pesa una tercera parte que yo, o la mitad, imagínate cuánto le sube. Eso es Así una que locura. eso es una Eso locura, es una sí, sí. locura. No, es que es increíble que lo sigamos recomendando para diabetes tipo 2. Y hablando de esto, yo quiero, bueno, un poco presentándome con tu público y con tus seguidores, yo soy Rosy Yáñez, soy nutricionista doctorada especializada en diabetes y hago un webinar el próximo 18 de junio, cómo solucionar problemas de diabetes y la keto, es gratuito. Es el domingo 18 de junio a las 18 horas España y tenéis que apuntaros en mi perfil, ¿vale? diabetesbien.com/webinar. Y para acabar, Tamar, pues yo te hago las preguntas que hago siempre a mis invitados, ¿vale? ¿Qué comiste hoy? Yo, pues mira, la verdad es que yo me he comido hoy un chuletón rojo muy grande y una ensalada que llevaba unos cherries, muchas hojas verdes, ¿qué más le eché? Un huevito, aceite de oliva y olivas. Genial. ¿Y sabes cuál fue tu último valor de hemoglobina glicada, Tamar? Pues no lo recuerdo porque hace, la verdad es que en casa de Herrero cuchara de palo, pero por debajo de 5 seguro. Genial, normal, un nivel normal. Y bueno, espera que hay una pregunta más aquí, perdona. Mira, Eliana pone, quisiera aprender a ajustar mi insulina, soy diabética tipo 1, quisiera saber, ¿tienes programas? Claro, y apúntate a mi webinar, Elia, genial, y aprendes cómo gestionar insulinas, porque no solamente la alimentación se implica para aprender a normalizar la glucemia. Hay un montón de factores y sobre todo los prácticos, y con mis 20 años de experiencia que llevo en este tipo de alimentación y normalizando mi glucemia, pues todos los he empaquetado, lo que me hubiese gustado a mí, mira, que me dieran algo práctico además, ¿no? Corto, práctico, y que lo fuera probando en mí misma. Pues todo eso lo tienes en mis programas, entonces te invito al webinar. ¿Y dónde te puede contactar la gente, Tamar? Un poco que nos cuentes. Pues mira, en mi perfil de Instagram, Tamar González TR, ahí estoy todo el día contestando a todo el mundo. También tenéis en el link, pues bueno, todos los servicios que tengo. Estoy en creación de nuevos servicios que saldrán a final de verano, donde podréis encontrar programas orientados a todo esto que acabo de hablar, relacionados con los deportes de resistencia, como preparar el sistema digestivo, como perder peso en deportes de resistencia y todas estas cosas. Y bueno, yo siempre que puedo respondo. Genial, Tamar, pues muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto en otro live y nada, un abrazo grande. Cuídate mucho. Igualmente, muchísimas gracias por invitarme y mucha suerte con ese webinar. Gracias, Tamar. Chao, Chao, chao. chao. Adiós.